Muy buenas noches, amigos y compañeros. Vamos a dar inicio a la conferencia o coloquio respecto a la crisis actual por la que está pasando el país. Como sabemos, hace poco se ha producido una vacancia presidencial y ahora, hoy lunes 16 de noviembre, se ha elegido una nueva mesa directiva y por consiguiente un nuevo presidente de la República. En ese sentido, nosotros como Grupo Indoamérica, ya en este cuarto coloquio, seguimos con la finalidad de educar. La educación que nosotros buscamos a todos los compañeros que participan en estas reuniones y para de esa manera dar un aporte al partido. Tengo el gusto y el honor de presentar al compañero Cesario Pérez Díaz, de Paramonga, un compañero de reconocida trayectoria, ha sido exalcalde de Paramonga en la década de los 80, un profesor muy distinguido y luchador social también. Esta conferencia se va a llevar de la siguiente manera, antes de darle pase al compañero Cesario. El expositor va a tener la oportunidad de dar sus ideas de 20 a 30 minutos y después cada uno de nosotros va a tener la oportunidad de comentar respecto al tema. Compañero Cesario, Sí, tiene sí. usted el uso de la palabra. Puede comenzar. Muy bien. Muy amable. Gracias, compañeros, por haberme honrado para coloquiar, ¿no? Más que conferencia, un coloquio sobre la situación actual. Hemos vivido 3, 4 días de un poco de, ¿cómo se puede decir? Una sacudida social, ¿no? Por los eventos de la salida de Vizcarra. A veces me da la impresión de que es una especie de revolución de color, ¿no? Una especie de fenómeno que suscitó en la Rusia en los últimos años para poder controlar, provocaban revoluciones de color, que no tienen nada que ver con el marco ideológico, político. Entonces nosotros hemos visto que toda la chispa ha reventado cuando lo vacan al presidente Vizcarra, ¿no? Y es nombrado Merino y no para, la chispa se enciende más. ¿Por qué? Porque a los ojos de la juventud, en su momento, en su tiempo y espacio que está viviendo, ellos lo que han percibido es una corrupción descarada ya. Y lógicamente eso crea un estado anímico, un estado emocional conflictivo, que ha desbordado en las protestas callejeras, en las marchas, y poco a poco ha ido creciendo, fíjense. Y otra vez la televisión he estado atento, he visto un gran porcentaje, por decir un 90%, son jóvenes, de un promedio de 25 a 35 años. Eso nos invita a reflexionar que hay una generación nueva. Hay una generación nueva que nos está señalando el amanecer de un nuevo día. No sabemos cuándo será, pero ya es un anuncio. Frente a esa situación, entonces, nos corresponde a nosotros los que de alguna manera militamos o comulgamos con el pensamiento político del maestro Aya, un poco sacudirnos también de la inercia y, como decía el compañero anterior, y capacitar, entrenar a los jóvenes del partido para que no estén ausentes tampoco, sin necesidad de portar un símbolo, que estén presentes, porque la presencia, la práctica los va a foguear y animar el espíritu. Eso quiere decir
Personalmente, estoy redondeando una conclusión de que hay algo viejo que ya está pasando y hay algo nuevo que está surgiendo. Entonces, si nosotros seguimos las afirmaciones del compañero jefe, cuando él hablaba del marxismo, que lo interpretaba a su manera, él decía, el marxismo no puede ser ajeno a la misma dialéctica. Tarde o temprano tiene que ser negado. Entonces, yo he conversado acá con algunos amigos, han pasado más o menos 100 años y en 100 años, pues, algo tiene que haber envejecido, así como nosotros, ¿no? Y ese envejecimiento en política es a nivel de los ideales, de los valores y de la ciudad o de la nación objetivo que uno tiene. Entonces, yo me parece que la generación adulta tiene la misión de volver al pensamiento de Aya. Pero al volver al pensamiento de Aya, no hay que hacerlo de una manera mecánica, repetitiva, sino tiene que ser con esa fuerza espiritual de transformación. Yo siempre pongo una metáfora para indicar qué es una transformación. Pongo como metáfora la conversión de Saulo, un fariseo ilustrado de buena familia, perseguidor de cristianos, cuando va a cumplir su última faena para arrestar y matar a los cristianos, viaja a Damasco. Y en el proceso él tiene un accidente. Una luz fuerte le ciega y cae el caballo y queda ciego. Y él escucha. Le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él se sorprende y le pregunta, ¿quién eres tú? Yo soy Cristo al que tú persigues, le dice. Pero le dice, vas a llegar a la ciudad tal, ahí te va a esperar un hombre y 3 días vas a estar con él. Y al cabo de 3 días vas a volver a ver. Se cumple eso, y cuando él llega a la ciudad, después de estar 3 días con un rabino, él vuelve en sí, pero con una conciencia renovada. Ya no es el Saulo, por eso se pone Pablo. O sea, es un personaje religioso superado a la fase anterior farisea. Entonces, esta metáfora nos sirve para plantear de que hay que volver a las fuentes del aprismo, pero presentarle al joven como que algo ha sido renovado. Entiendo que no le podemos repetir lo mismo que hemos escuchado nosotros. Eso significa que en las diferentes comunidades como la presente se tiene que ir reflexionando y meditando qué cosas hay que superar históricamente y qué cosas hay que continuarlas. O sea, lo que corrientemente se llama congreso ideológico, ¿no? Alguien mencionaba en una reunión anterior el PSOE de España. El PSOE, para iniciar su gran despegue, tuvo que revisar sus postulados ideológicos y eliminó el marxismo de su doctrina. Entonces, ¿por qué? Porque la dirigencia eran jóvenes, pues. Eran jóvenes. En el Perú, eso no hay que olvidar. Los miles y miles de gente que ha ocupado la calle son jóvenes, compañeros. Jóvenes. La tarea es cómo entrar a esos jóvenes. Porque en esa refriega se generan sensibilidades como lo que ha pasado con la señora Verónica Mendoza. En el Cusco, ella se lanzó a querer participar en el estrado y sufrió un arroche tremendo,
la insultaron, ¿no? La gente, los participantes al mitin decían, la izquierda y la derecha son la misma porquería, con palabras más fuertes, ¿eh? Por eso que ningún líder, candidato no se ha animado a salir, porque el motivo de esta especie de revolución de color ha sido la indignación juvenil frente al descarado proceso de corrupción, ¿no? Han visto a Merino y ven que estaba el presidente de la Comisión de Fiscalización, es un corrupto, un procesado. No creyeron, por eso se fueron contra Merino. Ahora hay expectativa, no sabemos cuál va a ser la reacción mañana. Sagasti es un poco más hábil, ¿no? Todo va a girar en cómo resolver dos problemas inmediatos: el problema del coronavirus y el problema de la desocupación. El coronavirus para todos es emblemático. Se ha encargado de desnudar la realidad material y bienestar de la sociedad peruana y en todo el mundo, ¿no? O sea, la organización económica que se tenía en América Latina y en Europa no ha bastado para tener los parches necesarios y la solución inmediata a una pandemia de esta naturaleza. Eso también nos invita a meditar y hablarles pues, desnudamente a las nuevas generaciones a fin de que el partido en su nueva fase adquiere liderazgo y conduzca a la nación a los objetivos que trazó Latorre en la constituyente, ¿no? Una sociedad donde no hayan explotadores de empresa ni explotadores del Estado. Eso no se ha cumplido. El hecho vivo que se ha visto en estos días es la expresión acumulada de muchos años atrás. Y la gente decía, ¿por qué el Perú no es como Chile? Uno decía, es que Chile es más culto que nosotros, hay más politización. No necesariamente es un requisito eso. El Perú no ha sido necesario la cultura ni la politización, sino el estado emocional, la ira. ¿Cómo no va a acumular furia popular cuando los jóvenes están viendo que los adultos y algunos otros jóvenes están muriendo en los hospitales? Da miedo ir al hospital. En Lima da miedo ir al Sabogal, al Menara. ¿Por qué? Se ha metido pues el fantasma, el COVID, y voy al hospital, ahí me matan, ahí me contagian, ahí me matan. Entonces, eso ha estado pululando en el alma de los ciudadanos que han protestado. Y la otra es el gran desempleo que existe. O sea, solamente una minoría tiene asegurada la planilla, pero el grueso simplemente se le acumula y se le cataloga como informales. No tiene jefe, no tiene empresa, no tiene sindicato, no tiene seguro. Él solo. Esas dos realidades las tenemos que desarrollar a nivel de estos núcleos, de estas comunidades apristas, para poder mostrar una coherencia entre la población total y la producción total. Cuando hablamos de la población total, es una forma de organizar las familias jerárquicamente, ¿no? Para poder entender. Yo tengo aquí un esquema donde la población total la podríamos subdividir en un conjunto de jubilados, un conjunto de empleo productivo, un conjunto de desempleados y un conjunto de jóvenes, niños y ancianos. De ese conjunto que acabo de mencionar,
el empleo productivo y los desempleados conforman lo que se llama la población económicamente activa, o sea, que está en capacidad de trabajar. La investigación social nos induce a decir todo el porcentaje de la PEA están laborando, posiblemente vamos a descubrir que es una parte muy pequeña. El resto no labora. Y ese resto son las muchachadas que salieron a la calle. Un poco, no hay esperanza. Y la única esperanza era aprovechar la situación y arremeter, ¿no? Esa represión feroz que se dio hace 2 días, me parece. Los chicos no tenían miedo, se enfrentaron a la otra variable es tener bien claro la organización de la producción total del Perú. Entonces, por razones didácticas, esta producción total hay que subdividirla en los siguientes subconjuntos. Un subconjunto que representa la ganancia neta. Otro conjunto que representa los gastos generales, o sea, gastos en educación, gastos en investigación científica, gastos en medicina. Pero aquí no entran los gastos ni las inversiones de centros improductivos. No es lo mismo invertir $1 millón en un casino o un burdel que en una planta siderúrgica. Eso tenemos que ordenar. Luego tenemos un tercer conjunto, que es el conjunto del salario que le corresponde a todos los operarios, todos los trabajadores. Y finalmente, un último conjunto que representa los bienes de capital, ¿no? Los instrumentos de producción, el dueño. Esa producción total tenemos que aparearla a la población total. De manera que el sector clave, o sea, el sector clave, que son los salarios y los jornales, son los que van a sustentar y sostener a la población total. En la actualidad no sucede así. ¿Cuántos ancianos están desamparados? ¿Por qué? Porque la producción total que se tiene actual se divide de otra manera que corresponde al modelo económico del PBI, del Producto Bruto Interno, que es un sello característica de todas las universidades donde se haga economía. Son economías de carácter monetarista, mercantilista. Eso tiene que darse un vuelco. De esa manera estaremos cumpliendo la misión de Haya, aunque falta muchas cosas más que no se han cumplido. Haya decía, nosotros como pueblo indoamericano, si permanecemos dentro del sistema capitalista, estamos condenados a ser colonia. Esos detalles tienen importancia, ¿no? A veces no se menciona, ¿no? O da la impresión de que para muchos ya las tesis de Haya ya no tienen validez, porque no se difunde, no se resucita. La remoción de Vizcarra fue promovida en el Congreso, pero la consecuencia de esa remoción congresal se ha producido la remoción popular del pueblo. Por presión ha hecho renunciar a Merino y han tenido que cambiar la presidencia del Consejo, del Congreso. Interesante ese detalle. Entonces, eso da la sensación de que, no tanto la sensación, sino me hace recordar unas expresiones de Víctor Raúl Haya de la Torre cuando se refería a Abraham Lincoln, ¿no? Decía que en ese momento
Estados Unidos vivía una verdadera democracia. ¿Por qué verdadera democracia? Porque Lincoln estipuló que cuando un gobierno se fatiga, el pueblo tiene el derecho constitucional de corregirlo. Y si no se corrige, entonces el pueblo tiene el derecho revolucionario de revocarlo o derrocarlo. Son frases interesantes, compañero Aya. Esto le corresponde a un joven, a los abogados, que luchen y que peleen para que se introduzca en el código jurisdiccional el concepto de derecho revolucionario de revocar a un gobierno. Otro detalle, compañeros. Una de las cosas que Aya planteaba era la democracia funcional. Y él decía, la democracia funcional lo antepone a la democracia burguesa. Entonces, lo que hemos visto ahora, en todo este lío, ha sido toda una especie de escena dentro de la democracia burguesa. No ha sido dentro de una democracia, ni mucho menos funcional, porque nos hemos olvidado, ¿no? La democracia funcional estaba basada en la categoría del trabajo, ya no simplemente en el voto aleatorio que hace el ciudadano. Eso es importante porque ahí hay una propuesta aprista genuina. Luchar por instaurar la democracia funcional. Es una reforma. Y esta democracia funcional va apareado pues con lo que se llama el Congreso Económico, que también fue una fórmula de La Torre. Si tuviéramos el Congreso Económico, este esquema que les he repetido, ahí se analizaría con más genuidad, porque estaríamos organizando la población total y la producción total, de manera que nadie en la sociedad se debe quedar sin la asistencia del Estado. Eso no sucede ahora en la democracia burguesa. ¿Cuánto? Hay millones que no tienen la asistencia del Estado. Hay algunos programas sociales, pero ese es para paliar, ¿no? La desocupación sigue. Por ejemplo, ahí he visto aquí en Paramonga, han venido Perú Lucha, ¿no? Son programas de asistencia social. Se va el gobierno, eso muere. Entonces, ese que está trabajando, estadísticamente lo usan para manejar estadísticamente el crecimiento del empleo. No, se va el gobierno, eso quedan desempleados. Eso ha pasado con muchos programas que hemos tenido. Entonces, compañeros, la vuelta, yo llamo así, volver ahí a La Torre, es revivir, rescatar los principales planteamientos que significaron en la concepción doctrinaria, significaban el cambio cualitativo del modelo de sociedad que corresponde a la primera etapa del desarrollo capitalista, no a la última etapa, a la primera. Y lo explique, ¿y en qué consiste la primera etapa del desarrollo capitalista? Consiste en que nosotros debemos tener la capacidad de producir máquinas, herramientas, procesar los minerales aquí en Perú, hacer siderúrgicas, ¿no? Elaborar herramientas para la medicina, herramientas para la enseñanza y herramientas para la agricultura. Pero vemos, bueno, pues dicen el Perú es un país minero y por lo tanto grandes transnacionales de explotación de minero nos han invadido, ¿no? Pero no tenemos nosotros diríamos, un proceso manufacturero propio aquí en el Perú. Yo creo que en eso radica lo que él decía, hay que saber conversar.
cuando él decía no hay que quitarle la riqueza al que la tiene, sino crearla para el que no la tiene, un reto para nosotros los profesores, por ejemplo, es cómo articular un plan de trabajo para desarrollar una economía que satisfaga estrictamente el problema de salud y el problema de educación. Aquí lo que se ha venido es simplemente aplicando datos estandarizados, estadísticos. Por eso que siempre nos han repetido, hay que aumentar la educación hasta el 6%. Ese es un criterio estandarizado, ¿no? Ya ella mismo decía, nosotros al adaptar el marxismo acá a Indoamérica, tenemos que empezar a construir nuestra propia realidad. Eso está vigente. Nosotros no construimos nuestra realidad, la construyen los grupos de poder fáctico, los grupos dominantes. Entonces ahí hay una tarea nueva para agilizar con los jóvenes cómo construir nuestra realidad. A veces yo conversaba con algunos compañeros, amigos, y cuando se hablan de estos temas, yo noto que te hablan de mejoras, han hecho maestría, todo, pero no mencionan ese problema que actualmente haya. Pareciera que cuando Aya dijo el aprismo es la síntesis de la confrontación entre el comunismo y la realidad indoamericana, pareciera que ese dicho se ha hecho simplemente para la parte ideológica. Pero cuando se trata de otras ramas de la actividad humana, como ramas de la ciencia, ramas de la economía, se impone los conocimientos que vienen de afuera. Entonces, ¿cómo vamos a construir una nueva realidad nosotros, nuestra realidad, si estamos usando pues la ciencia contemporánea foránea? La última novedad que está entrando al Perú es, por ejemplo, el aprendizaje de máquina, ¿no? Machine Learning. Después hay el aprendizaje total, o sea, la publicidad y el desarrollo de la cibernética, ¿no? Eso será pues, para algunas empresas. Y hay algunas que se animan porque quieren evitar costos. Entonces no serviría para los fines de un Estado antiimperialista, ¿no? O sea, un Estado que tenga un cúmulo de información básica real sobre nuestra realidad y en base a eso se implementa la organización de la producción total y de la población total. Yo creo que la misión es grande, la misión es tremenda. En una reunión que siempre me sucede porque yo estoy afiliado al APSIGEP, la Asociación de Cesantes y Jubilados, donde la mayoría de ellos eran de Patria Roja. Y ahí conversamos. Entonces yo les digo lo mismo que converso con ustedes, les digo, ustedes también tienen alcaldes de izquierda, regidores de izquierda, han tenido directores de izquierda de UCE, y le hice una pregunta así en una reunión de fraternidad, ¿cuál es la diferencia que ustedes han hecho, algo que no haya hecho las autoridades apristas? No podían encontrarlo. No podían encontrar. Claro, yo decía, cojamos la autoridad honrada del APRI y la autoridad honrada de ustedes, de la izquierda. Ya, ¿qué trabajo diferenciado? No hay nada, le digo, es lo mismo. Es lo mismo, ¿por qué? Porque no han entendido bien lo que es la democracia burguesa. La democracia burguesa es uno de los instrumentos que ha desarrollado pues, el modo de producción capitalista y tiene diversas formas de desarrollo en el planeta. En el Perú es una democracia un poco anormal, media deformada, ¿no? Más se ha desarrollado el ser figuretti, salir. Acá, por ejemplo, el alcalde que se eligió ha sido un chasco. ¿Por qué? Porque él no estaba ni en la punta, sino al último momento la candidata favorita se muñequeó, pisó el error y saltó él
Y el pueblo dijo, yo sí voy a sacar a patadas al dueño de la azucarera. Y la gente le creyó, ¿ya? La gente cree eso. Pues. Entonces, no sé, en el futuro, esta gente joven que ha salido, ¿cómo va a mirar las ofertas de los candidatos? Yo recomendaría, en el caso del partido, no repetir las mismas frases, porque no te van a escuchar. Ellos necesitan escuchar una nueva melodía. Entonces, hay que hacer de las premisas fundamentales del APRA una nueva melodía que llegue, porque al final las elecciones se ganan con votos, ¿no? No con filosofía. Entonces tenemos que saber manejar las frases, las consignas y la melodía que le agrade al joven al oír. Y eso lo tienen que hacer los jóvenes del partido. Ya hay que ser sinceros, los adultos tenemos que estar recostados, los jóvenes tienen que hacerlo, pero los adultos podemos entrenar y educarlos en círculos a los jóvenes, para que ellos salgan como gladiadores y empiecen a efectuar la defensa del pobre, del campesino. Además, esta eclosión social nos está dando a entender de que es una especie de nueva clase que está surgiendo, ¿no? Ya no entra en la cabeza del joven de la generación nueva el concepto de proletario, izquierda, revolución socialista, no entra. No lo escucha. Ya lo del Cusco es una clarinada. Evitar hablar de si somos de izquierda o somos de derecha, te rechazan. Tiene que ser una nueva sinfonía de notas musicales por los mismos jóvenes, enarbolando la bandera roja indoamericana y llamando a la acción y a la praxis. Ella recordaba mucho su admiración por el triunfo de Lenin en Rusia, ¿no? Él decía, los bolcheviques han triunfado gracias a dos virtudes, la organización y la disciplina. La organización y la disciplina de los bolcheviques, lo dice ella, no era una respuesta militarizada ni rígida, no. Eso sale del alma. O sea, la disciplina y la organización tienen que introducirse en el alma humana. Entonces, de esa manera, el partido se va a fortalecer y va a volver a crecer. Yo comentaba el otro día que me produjo un poco de escozor cuando le escuché a Jorge del Castillo en la televisión, porque él da a entender de que ellos eran políticos de experiencia, han estado mucho tiempo en el Congreso, en el gobierno. Él dijo, soltó la frase y dijo, nosotros somos políticos profesionales. Yo nunca le he escuchado eso a Aya La Torre, en sus textos no hay esa frase. Político profesional es el político burgués, es el político oligarca. Ellos dicen, no, yo no soy político. Y en todo caso, si soy político, soy profesional. Entonces ahí me llamó la atención, en lugar de decir nosotros somos políticos antiimperialistas, porque el partido forja a ese tipo de ciudadano. Entonces, le escucha a un joven político profesional, le escucha igual que los otros, la derecha, entonces por eso que en Cusco dijeron que la izquierda y la derecha son la misma porquería, ¿no? Ese es un detalle que hay que ir madurando, desarrollando y ver que nuestra coyuntura actual es una coyuntura de conflicto, ¿no? Es una coyuntura de conflicto, dependerá pues del nuevo presidente que mañana va a juramentar, Sagástegui. Parece que puede lograr algo, o si no va a seguir la efervescencia. Tiene que mostrar un rostro nuevo. Él no puede mostrar, inclusive parece que él viene de algunas canteras de izquierda, no recuerdo, pero él no puede apelar a eso.
El joven ya se cansó, se aburre. Es la misma camarilla, va a decir. Entonces, compañeros, en la tarea de las comunidades estas, de compañeros arpistas, debe ser una especie de crisol donde hay que atraer a los jóvenes que tienen cualidades de despunte, de liderazgo en la sociedad, sí, abiertamente. A ellos hay que traerlos. Nosotros ya cumplimos nuestra misión. A mí cuánto me gustaría salir, pero los achaques de las enfermedades y voy a cumplir 76 años me impiden. Pero no me impide pensar, como decía el actor, pensar revolucionariamente. Cada vez que me topo con algunos compañeritos que fueron muy leales conmigo en el municipio, converso muy amigablemente con ellos. Ellos entran, sienten el sabor, la renovación. ¿Por qué? Porque el sabor, la renovación nueva, repito, trae una carga espiritual, emocional, y esa te la capta el joven. La capta el joven. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque esta es una generación que no se ha politizado con partidos, sino se ha ideologizado por la necesidad, por la corrupción, por la inmoralidad, por la camarilla y por los acomodos que se hacen en los poderes del Estado. Por eso les ha llegado, como se dice, ya al cuello. Así es que esa es una misión de las comunidades, estas, yo le digo a César, está bien, son comunidades de apristas, así como al principio existieron las comunidades primitivas del cristianismo. El cristianismo no nació de frente y con varita mágica salió a la iglesia, ¿no? Eran comunidades. Y ahí se leía, se estudiaba la espiritualidad del mensaje de Cristo, que era el reino. Así tiene que ser esto. En estas comunidades que estamos apareciendo a través del Zoom, tiene que respirarse el espíritu novedoso del mensaje de Aya. Tratar de vivir las emociones que vivieron los primeros luchadores del periodo del 30 al 45. Esa vivencia es la que tenemos que transmitir a los jóvenes. Con estas palabras, mi querido Ronald. Muy bien. Termino. Muy bien, compañero. Agradezco tu exposición y tu análisis reflexivo, ¿no? Tus recomendaciones y propuestas. Yo quisiera hacer un breve reseño y una pregunta. Vamos a comenzar la ronda de preguntas. Si me permite, compañero Cesario. No, está bien. Yo, antes que todo, quisiera lamentar profundamente la grave crisis política y social en la que nosotros estamos inmersos, el país, por culpa de la falta de entendimiento político, ¿no? No solamente por parte del Ejecutivo, sino también por parte del Legislativo. Entendimiento político, quiero resaltar esas dos palabras, de la que tanto nos hablaba nuestro jefe y guía máximo, Víctor Raúl Aya de la Torre. Vizcarra, como hemos visto, ha jugado últimamente constantemente con el tema de las cuestiones de confianza, como le daba la gana. Disolvió el Congreso anterior, el cual fue legítimamente elegido por voluntad popular en las elecciones presidenciales del 2016. Pero luego de gritos y amenazas al Congreso para que se haga, acá creo yo, actitud de atropello, sucediéndose producto de ello un escenario de confrontación constante que él promovió, perjudicándose toda la ciudadanía. Hay que señalar también que esa disolución del Congreso fue totalmente cuestionada por las principales fuerzas democráticas del país y por los principales
juristas y constitucionalistas también. Ya en el 2020, luego de un primer intento de vacancia, que se produjo hace un mes y medio, se produjo un segundo intento, hace unos días, el cual, a mi parecer, fue totalmente legítimo, pues la misma se produjo de acuerdo al artículo 113 de la Constitución Política del Perú, que señala claramente que la vacancia puede proceder por la permanente incapacidad moral o física, ojo, moral o física, declarada por el Congreso. El Congreso, en mi opinión, hizo lo correcto, puesto que ya habían salido a la luz hechos que demostraban las incongruencias en las que había, o en las que se había envuelto ya Vizcarra. Audios, chats y declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces propalados por los medios de comunicación, en este caso la televisión. Vizcarra y su entorno sostenían que la incapacidad no es tal. Ante ello, el gobierno interpuso una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para que sea esta quien la interprete. Es lo que significa incapacidad moral. Es decir, trataban de darle vuelta a la ley. Ante esta crisis desatada y la mala información de la mayoría de los medios de comunicación y muchos personajes afines al gobierno, sostenían que la asunción de Manuel Merino fue un golpe de Estado, totalmente alejado de la verdad, pues ante una vacancia dada de acuerdo a la norma, le correspondía al presidente del Congreso tomar la presidencia de la República, algo que ocurrió. Sin embargo, las presiones y las desesperaciones de los grupos afines al poder, con el apoyo de los medios, obviamente, ¿no? Ocurrió. Hoy ya Merino ya no es presidente. Se produjo 2 fallecidos luego de estas protestas, asusadas también y convocadas por los medios de comunicación y parte de la ciudadanía también, que acudió hastiada también de toda clase política y ahí hastiada de la corrupción. Yo quisiera, antes de realizar mi pregunta, expresar mi solidaridad con los familiares de estos chicos que murieron y exigir una verdadera investigación para que se llegue al fondo de la verdad. Compañero Cesario, Sí. luego de estos hechos que han sucedido y ya sabiendo ya que se ha instalado una nueva mesa directiva en donde Francisco Sagasti es el presidente del Congreso y por consiguiente mañana va a ser presidente de la República, ¿qué nos espera con respecto a la educación en estos 6 o 7 meses que le quedan de gobierno? ¿Podemos confiar en Francisco Sagasti? El partido ya ha mandado un comunicado en donde nosotros tenemos que estar expectantes y vigilantes, como nos corresponde, ¿no? Pero quisiera saber su opinión. ¿Qué nos espera con Francisco Sagasti y con esta nueva junta directiva del Congreso que está liderada e integrada por el Partido Morado? Adelante, compañero. Sí, yo tuve la oportunidad de leer el ideario del Partido Morado. Es, ¿cómo puedo decir? Es una especie de nueva derecha. Ese es el Partido Morado, es la nueva derecha. Ahora, el tema es pues, que en general la derecha es muy hábil bailando la musicalidad de la democracia burguesa. Yo siempre recuerdo una frase de Aya. Aya decía, cuando comentaba el Estado antiimperialista, dice, es un Estado de defensa. Dice. La verdad que no lo hemos, hasta la fecha no hemos tenido el Estado de defensa. Es un Estado antiimperialista que captura el poder por la vía electoral con las 3 clases, la obrera, la campesina y la clase media. Una vez que tiene ese control, entonces regula la sociedad política. Pero nunca hemos ni siquiera intentado hacer el Estado antiimperialista, ¿no? Ahora, con Sagasti no se va a resolver el problema. Para mí, al final, yo en una reunión dije,
el fenómeno de Merino es una comedia. La tragedia fue la caída de, ¿cómo se llama?, de PPK. Entonces, una repetición es una comedia, con todos los dramas y dolores que puede haber producido, porque no resuelve el problema sustantivo de la nación del Perú. Acá quiero reflexionar algo importante. Al no garantizarnos una estabilidad en el futuro, entonces se tiene que, pues, como lo acaba de decir compañero, el Partido del Pueblo tiene que erigirse como en el guardián. Pero al erigirse como el guardián, no defender el Estado, pues, de la democracia burguesa, sino plantear la subtransformación con la democracia funcional. Porque si no hacemos eso, no hacemos carne de los conceptos y categorías principales elaboradas por ahí la Torre, entonces va a dar la impresión de que eso se quedó en el ofrecimiento. Y la democracia burguesa es hábil porque usa un criterio básico de la teoría de la probabilidad, el azar. Y el gran problema para los electores es eso. El elector va, mete su papelito en el ánfora y al día siguiente como si nada. Ni tienen la conciencia de qué es lo que ha hecho. Porque ese es el diseño, ese es el modelo, pues. Ese modelo ha venido del sistema capitalista europeo y norteamericano. Entonces, ¿qué pasa? Hay que estar vigilantes, atentos y producir. Hay que producir. ¿Por qué debemos transformar esa democracia vieja? Es una democracia ya vetusta. No va a resolver los problemas fundamentales. En el campo educativo, como le comentaba a alguien, la cosa es dramática. Porque ya penetró oficialmente en el Perú, a través del sistema educativo, la ideología de género. Y la ideología de género es un caballo de Troya que apunta más allá de la diversidad sexual, apunta a la destrucción de la familia. ¿Por qué? Porque la familia, que es un concepto y una experiencia de tradición bíblica, siempre ha sido el soporte, el crisol donde el niño se amamanta en sus primeros pasos en el campo espiritual, moral y cultural. Entonces, si tú destruyes la familia, prácticamente tienes al ciudadano suelto. Entonces, no, yo he estado viendo, inclusive le decía a César, creo, le decía que el Estado ahora le provee todo, hasta la clase le da, viene por internet y tal. Entonces da la impresión de que el profesor al final no es un profesional. Yo escuchaba la protesta de una profesora que tenía un doctorado y decía, ¿para qué he hecho el doctorado entonces si todos me van a decir que lo haga? Tiene razón, pues. No está actuando como científico, como profesional, sino toda esa medida que está dando el Estado es para facilitar a que el profesor se conduzca como un operario eficaz, o sea, hacer su clase bien y punto. Al respecto, yo quiero complementar más el tema educativo. Bertrand Russell tiene un libro que se llama La perspectiva científica, editorial Tecnos. Y en ese libro, casi al final, él desarrolla un capítulo que se llama la educación en la sociedad postindustrial. Y diseña todo un modelo en la década del 40, todo un modelo donde dice, yo me fundamento en la experiencia de los jesuitas. En la sociedad deben haber dos tipos de escuela, nada más.
la escuela donde se va a educar a los niños que van a mandar y la escuela donde los niños van a estudiar porque ellos van a ser el músculo de la producción. Entonces hace esas dos distinciones. Y cuando se refiere a los que van a gobernar, dice, esos deben tener una sólida formación en la inteligencia, en la capacidad, en la voluntad y en la capacidad de mando. Y si hay que sacarlo a hacer ejercicio, debe salir desnudos y tirarse sobre la nieve, porque de esa manera se entrena. En cambio, los otros no tienen por qué sufrir nada, tienen que tener todas las comodidades que la tecnología está dando. Circuito cerrado, video, pizarras inteligentes. Ellos no tienen docente como tienen los otros, sino tienen institutriz. Y al finalizar su ensayo dice, pero ¿qué sucede si entre el grupo de la escuela de los niños que van a hacer la fuerza de trabajo, la producción, aparece uno que es superior a ellos? Entonces él dice, lo pasamos al bando de los que van a mandar. Y sigue y dice, ¿y qué sucede si este niño sigue recordando sus orígenes familiares, su fuente? Y Bertrand Russell culmina así. Muy a pesar de los gobiernos, ese niño tendrá que ir a la cámara de la muerte. O sea, lo matan. Es el modelo de Bertrand Russell. Un escritor, un científico muy galardonado, tiene la Fundación por la Paz, pero ese es el modelo de él, un modelo justamente que se percibe así nomás, muy poco. Es la cultura oligárquica. Los grupos dominantes, los grupos de poder fáctico están contagiados de la ideología dominante, que es de naturaleza oligárquica, de rasgos feudales. Para ellos, la humanidad en su conjunto no son dignos, ¿no? Mucha gente hay, dice. Como lo dijo esta señora del Fondo Monetario Internacional. Los ancianos, la tercera edad es un obstáculo para la distribución de riqueza. Una especie de neomalthusianismo. Eso está en camino. Eso no lo digo yo, está en camino. ¿Eh? Y hay que estar atentos. Por eso el tema educativo en nuestra patria es un tema polémico que hay que estar atentos, porque la ideología de género, que es la punta de lanza de todo lo que viene de arriba, viene de las Naciones Unidas, la imponen. En otros países ya si tú dices algo te meten preso. Entonces el sistema capitalista a través de la educación está entrando a una fase totalitaria. Si algún sacerdote se pone a criticar, le dice, oiga señor, dedíquese a su iglesia. Este es el asunto del Estado, este es un asunto público. Usted ore con sus fieles de la iglesia, no se meta en estos temas. Mire, ese es uno de los riesgos que nos estamos corriendo en el campo educativo. Ahora ellos tienen ahí pues soportes de la izquierda que concuerdan con ello, ¿no? Concuerdan con esa tesis. Por eso la misión del partido es volver a ella, regenerar, remotivar los conceptos claves que Aya escribió. Esos hay que desarrollarlos, esos conceptos, esas categorías, ¿no? Muy bien, compañero. Muchas gracias por la respuesta. ¿Algún otro compañero que quisiera hacer una intervención o una pregunta? Compañero. Bienvenido, compañero Alberto. Muy bien, muy buenas noches. En primer lugar, quiero felicitar a Cesario. Lo veo después de algún tiempo de la experiencia barranquina, paramonguina, caramba, hace llorar algunos años cuando compartíamos alguna experiencia profesional ahí en Barranca. En segundo lugar, Cesario, creo que como siempre, un gran matemático y sesudo filósofo, diríamos así, nos ha sacudido las neuronas con su charla, y es cierto, comparto lo que indicaste al último, de que es bueno releer de una vez a Aya de la Torre con los ojos de hoy,
porque evidentemente allí en sus escritos está la vida. Y para entenderlo, obviamente tenemos que entenderlo y leerlo, entendiendo el mundo en que hoy estamos viviendo. ¿Para qué? Para dar ese salto cualitativo y poder estructurar una visión de desarrollo contemporáneo, actual. Aya lo dijo, ¿no? Y efectivamente la flexibilidad o plasticidad de sus planteamientos obviamente nos va a permitir entender la realidad con los ojos de antes a los hechos de hoy también, ¿no? Esa es una circunstancia muy interesante entre, diríamos, ida y vuelta. Me parece de sobremanera. Pero quisiera preguntarte en esa ruta ideológica o un comentario tuyo, en todo caso, sería un atrevimiento, Cesario, hacer una pregunta, sino un comentario. ¿Cuál de los aspectos en el marco de la vida democrática, a tu parecer, estaría adaptando? ¿Lo justo y lo injusto se adapta mejor en la democracia, o el criterio de lo conveniente y no conveniente se adapta mejor en la democracia desde la óptica de la realidad en que hoy estamos viviendo, incluyendo los hechos que el Perú está pasando actualmente? Eso sería... Ya, Alberto, tengo mucho gusto verte después de tiempo. Sí, pues, por mi gusto, querido. No te olvides que en Barranca tenemos muchos pestalocinos que han ingresado por el magisterio, que tienen buena imagen. Yo me encuentro con algunos que ustedes han formado bien a los profesores. Decime. Sí, bueno, sí. Para responderte, yo apelaría al mismo concepto de Aya, la dialéctica. Aya usó mucho la dialéctica para indicar de que nada está fijo. Y como nada está fijo, entonces él decía, el marxismo europeo tampoco no puede ser igual acá. Tiene que adaptarse a la realidad, y esa realidad él llamó APRA. Bien, en este momento, estamos en el 2020, me parece justo, histórico y razonable que surja en las comunidades del Partido Aprista la inquietud de hacer un congreso pues, ideológico para revisar sesudamente los conceptos y las categorías que él elaboró. Porque hay muchas que no se han plasmado. Hemos tenido dos gobiernos. No se ha plasmado, se ha seguido la continuidad nomás. La continuidad. Yo siempre me preguntaba, Alberto, Sandro Mariátegui parece que fue un senador o diputado, el hijo de José Carlos Mariátegui. Y no sé qué hizo él a nivel de la administración de su gobierno, que yo me acuerdo en secundaria, a mí me han hecho leer los 7 ensayos de José Carlos Mariátegui en el curso de literatura. Y yo pregunté mucho, nosotros que hemos tenido 2 gobiernos y la misma ministra de Educación, ¿no se les ocurrió arriba introducir oficialmente uno de los textos del autor como lectura en el curso de literatura? Por ejemplo, por la emancipación de América Latina. Ese es un problema, ¿ven? O sea, el aparato burgués es poderoso, no te deja eso. Entonces por ahí tenemos que empezar. Ser realistas y decir, bueno, primero la democracia funcional que debe estar en primer orden. Repasar las ideas que vertió sobre democracia funcional, decía democracia económica, ¿no? Y pretender sustituir la democracia burguesa por la democracia funcional
en base al Congreso Económico, donde se discute estadísticamente los diversos intereses de los sectores. Otro concepto que hay que revisar es debatir en una reunión oficial es el problema de la lucha de clases. Ella lo dice bien claro. Nosotros aceptamos el principio de la lucha de clases, pero no entre el proletario y el burgués, sino entre el pueblo peruano y el pueblo imperialista. Una lucha de naciones. Pero él admitió eso. La pregunta es, hoy día, ¿puede ser útil la lucha de clase como principio? Es una pregunta que siempre me hago, ¿no? Entonces, pareciera que en la medida que la sociedad no está estructurado en base a lo justo, no impera la recta razón, entonces va a imperar siempre el conflicto de los grupos sociales, lo que se llama pues el conflicto de clases sociales, ¿no? Eso es una pauta que habría que meditar mucho, Alberto. Gracias, compañero Cesario. ¿Algún otro compañero quisiera hacer una reflexión o pregunta? O Alberto, a ver. Pequeño, adelante, adelante. Lo que acaba de decir Cesario es cierto, ¿no? En los dos gobiernos no hemos ideologizado a la juventud, a los compañeros, y como tocaste en el sector de educación, pudo haber sido un gran instrumento para poder ideologizar, pero lamentablemente en el segundo gobierno, por ejemplo, en el sector de educación solo hubieron dos apristas, Óscar Silva y diríamos Víctor Raúl Díaz. En el resto del cuerpo organizado no hubo nada. Yo me acuerdo que en esa época yo trabajaba en la Universidad San Cristóbal de Huamanga dirigiendo un programa regional allá y me acuerdo que cuando Molinari y hay un tal Mañuico que eran los mandamases de educación superior y ellos pensando que como yo era de Ayacucho y era de San Cristóbal de Huamanga, nunca se imaginaron que era aprista. Estoy esperando en la antesala y entre los dos y otro señor conversaban entre animadores de Pela, creo que era de Pronafcap, perdón, y Mañuico un poco en sorna le contaba yo estaba a 2 metros parado, sentado, perdón, a Molinari, a Guillermo Molinari, ayacuchano también, y le decía, ahora pues que vaya en el APRA a defenderlo, a ese lo hemos votado. O sea, hacían sorna porque en alguna región habían detectado que uno de los coordinadores era aprista y que por aprista lo había votado y se burlaba. Decía, ahora pues que le vaya a defender su partido. Ya lo sacamos, ya está fuera. O sea, Mañuico le informaba a Molinari y yo estaba afuera y entrando, lo único que con la indignación que tenía, ellos luego se sorprendieron, nada más le dije, pero ¿por qué hace ese comentario? Le dije, Ayacucho pasa, me dijo así, entonces entré pues, ¿no? Y lo único que le dije es que ¿cómo haces esa burla? Y tú estás en el gobierno del APRA, le dije. ¿Qué pasaría si arriba se entera que estás haciendo? No, me dijo, no pasa nada. Acá los apristas un poco más figurados, diría como quien decir, acá los apristas apestan. Mira, en pleno gobierno del partido, y eso sucedió en lo que hoy llamamos DINFOCAT, o sea, la Dirección de Formación de Educación Superior. Imagínense, esta es una experiencia que les cuento con la indignación que en esa época no supimos ideologizar, y cada coordinador en Lima, por ejemplo, estaba ganando, por decir, entre 7 a 8 mil soles cada coordinador, y uno de los coordinadores que vinieron a trabajar son los que tiraban piedra cuando en el primer gobierno era de San Juan de Miraflores. Ahí tengo algunos nombres que no tenían más mérito de haber tirado piedra a la UGEL, a los directores, a todo. Ellos eran los capacitadores y en mí pensaba, si la mitad
de los 8, que ganaba un comunista en esa época del segundo gobierno del partido como coordinador, que no era de alta ingeniería el trabajo, era simplemente verificar y hacer seguimiento a las universidades que habían hecho contrato con el ministerio para capacitar. Si solo la mitad de los 300 que tenía se contrataba a 600 compañeros con 4,000 dándoles su pasaje, hubiéramos tenido un ejército de ideologización no solo a nivel de Lima, sino a nivel nacional. Pero sin embargo, 300 comunistas estaban ganando 7 a 8,000 soles, y cuando nos iban a visitar a nosotros a la universidad, aparte ganaban los viáticos, imagínense. Teniendo no se llegó a hacer. Pero en fin, esto solo comparto para como un ejemplo para en la próxima no volver a caer en ese error. Gracias. Gracias, Alberto. ¿Algún compañero que quisiera intervenir? ¿Reflexión o pregunta? El compañero Serpa, me parece que quiere intervenir. Desbloquee su micro, compañero Serpa, no se le escucha. Compañero Ronda, ¿me permite, por favor? Ahora sí. Una pregunta. ¿Por qué se produjo la caída del presidente elegido por el Congreso de la República? Para el compañero Cesario Pérez. La de Merino, ¿no? La caída Exacto. de Merino. Exacto. Ya. Todo ese escenario demostró a los jóvenes de que en el Congreso lo que hay es un cubiliteo, un juego de intereses. Entonces, primero votaron a favor de Merino, 105 votos, me acuerdo, ¿no? Pero cuando vieron que estaban entrando gente interesada, ha habido una reacción, pero la reacción no ha venido del Congreso, sino de la presión de las marchas masivas, ruidosas. Por eso que Merino se vio obligado a renunciar. Parece que las Fuerzas Armadas tampoco no le dieron el apoyo. O sea, se estaba fomentando una especie de anarquía. Ahora, de paso, pues, Merino ha quemado a su partido, Acción Popular, ¿no? Entonces, son los intereses. Lamentablemente, esa es otra trampa del sistema, Serpa. Cuando tú eliges un hombre, un parlamentario, se supone en teoría que ese parlamentario va a encarnar tus ideales, tus pensamientos, tus intereses. Y no sucede eso. Una vez que los parlamentarios han sido elegidos, ellos piensan como tal. No piensan como el pensamiento del elector. Y ahí viene ese disloque, pues, sistémico. Y recién se descubre, y la gente pues se lamenta, me equivoqué, nos equivocamos, pucha, que este es cholo, este es aquí, así allá. O sea, es la pugna de intereses de Camarillas que le ha acelerado la caída a Merino, ¿no? Más o menos es mi percepción, ¿no? Gracias, Cesario. Compañero Soto, Sí, querías intervenir, me parece. Sí, por favor. Bueno, primero voy a tocar el tema del compañero que nos acaba de anteceder, antes del compañero Serpa, en relación a que en el Ministerio de Educación también estaba José Antonio Chang, el hijo de Eugenio Chang, como ministro. Estaba Hidal Plesner, también como ministro. Y lo que dice el compañero es muy cierto, muy cierto. El compañero presidente Alan García, al inicio de su gobierno, tengo entendido, ¿no? Y esto es una reunión muy personal a la cual asistí por ser miembro de lo que es el plan de gobierno, había indicado de que no se tuviera
no se podía tocar a los que eran funcionarios de carrera en la gestión pública. ¿No? Y eso estuvo muy mal, sinceramente. Muchos de nosotros estábamos, ¿no?, por la apuesta de que se debía hacer una reestructuración general en el Ministerio de Educación y en varios ministerios. Era necesario hacer una reestructuración general. Muchos quedaban, en este caso, del gobierno de Toledo y otros del gobierno de Fujimori, y deberían ser cambiados, en ese caso. Era necesario. Con una modificación, reestructurando, se podía hacer digamos, ubicar a nuevos compañeros en los cargos fundamentales que necesitábamos dentro del plan de educación. Y eso me parece que era lo necesario en el Ministerio de Educación. En el otro contexto, ¿no? El otro contexto, muchos, después al terminar el periodo del presidente García, ¿no?, la campaña atroz a la cual hemos sido prácticamente bombardeados en la gestión del presidente Humala, y después durante la gestión, como se llama el PPK y consecuentemente, ¿qué tiempo ha sucedido? Estamos hablando más o menos casi aproximadamente 9 años a 10 años. Los jóvenes de ese momento, chicos, mal formados educacionalmente, han cumplido 18 años en los últimos periodos del gobierno del presidente García. Ese periodo de laxo, esta juventud que ha salido afuera, es la que prácticamente ha sido incentivada de un odio insano y una necedad total al mismo concepto de razonamiento. No razonan en absolutamente nada, no disertan absolutamente nada. Hoy han sido manipulados totalmente para actos vandálicos, para actos de confrontación directo con la policía, ¿no? Y acá yo respeto lo que dice, como siempre, el compañero Ronda, en este caso, con los 2 chicos que han fallecido. Pero esos 2 chicos que han fallecido tienen cierto tipo de antecedentes policiales. Y están puestos ahí, que no digamos la ciudad hace mucho tiempo. Hay informes de inteligencia de la policía que ha habido incentivación a pequeños grupos vandálicos para atacar directamente a la policía. Están las cámaras de la Municipalidad de Lima. Ahí están las cámaras, necesariamente. Entonces, al final, ¿qué es lo que hemos hecho? El presidente Merino, desgraciadamente, ha sido un presidente tímido, ¿no?, puesto que con el mismo concepto de la pandemia, ¿no?, que lo hizo Martín Vizcarra, no hubiese permitido lo que respecta en este momento las manifestaciones que se han dado. Las manifestaciones que se han dado han sido asusadas por los medios de comunicación, los cuales han percibido una gran cantidad de dinero del gobierno de Martín Vizcarra, totalmente. Y en este caso, prácticamente muchos se han enriquecido enormemente. Entonces, todo el contexto social ha sido para beneficiar a un grupo, tal como está en estos momentos planteado, definitivamente, ¿no? Bajo estas circunstancias, demos gracias que el partido no ha estado. Pero, sin embargo, a pesar de no haber estado, somos mencionados constantemente en las redes sociales como que ciertos movimientos y lo que es este TC ha sido puesto por los fujiapristas. Ese todavía se maneja ese concepto. Fujiapristas. Este TC dice que es de los fujiapristas. ¿Hasta dónde llega la falta de razonamiento de esta llamada juventud que está en las redes, a las cuales también muchos combativos, que ni siquiera piensan que este TC ha sido elegido por el gobierno de Humala en colusión con su esposa? Porque a la que ha tenido poder es su esposa, Nadine Heredia. Nadine Heredia ha manejado todos los sistemas del gobierno, así abiertamente. Ella no ha actuado como nosotros, en este caso, que hemos respetado derechos laborales, no. Ella ha hecho tabla rasa total de funcionarios para colocar a aquellos que son adictos a ella y a su poder. Y eso se mantiene todavía. Eso está ahí. Como nunca, los sueldos han sido elevados en la administración pública. Los gastos por concepto de remuneraciones es altísima. Y muchos de ellos están en este caso viviendo cómodamente, los que están ligados a lo que son los caviares y los comunistas. Es increíble, ¿no?, que el presidente García, al haber hecho una reducción del sueldo, el cual era necesario por emergencia, porque Toledo ganaba 45.000 soles y bajó la tasa a 15, que es la tasa del presidente de la República, hoy día prácticamente eso es triplicado, sin necesidad alguna, porque no estamos en un estado, digamos, hacia una tasa de inflación. Estamos en una tasa prácticamente horizontal de la economía. Sin embargo, los ingresos
han sido altos en la administración pública de gente privilegiada, señalada totalmente. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy en día con relación al gobierno de Merino? El gobierno de Merino prácticamente ha sido para muchos, ¿no?, un escollo a la cual hay que sacarlo muy rápidamente. Y se ha hecho. Se ha hecho. Definitivamente tenemos ya mañana un gobierno del señor del Partido Morado, coludido con los grupos que manejan el poder del gobierno, ¿no?, y que se mantiene los actos de corrupción. Los actos de corrupción, compañeros, estimados compañeros, y por experiencia en gestión pública, no están en el Congreso de la República. Los actos de corrupción, y como lo sabe el compañero, ¿cómo se llama? Cesario, porque ha sido alcalde, se inician primero ¿con qué? Con un análisis de lo que corresponde a un proyecto que se debe dar. De ese análisis sale un perfil. Del perfil sale el proyecto, del proyecto sale la necesidad de la gestión pública de lo que corresponde a recursos. Pero ¿qué es lo que sucede? En los recursos necesariamente se colude ya lo que corresponde a lo que es los actos de corrupción. ¿Por qué? Porque yo, si manejo una entidad de Estado, busco los términos de referencia y busco quiénes son compatibles para poder obtener este tipo de obra. Por lo tanto, por calificación, convoco a los 5 que me pueden ser compatibles. Y como lo hizo en este caso, ¿cómo se llama? Martín Vizcarra. El presidente del gobierno regional es directamente responsable del periodo presupuestal. Y él, únicamente él, prácticamente tiene todo el poder necesariamente. Y él, en este caso, negoció las obras que estaban en el gobierno de Moquegua. Él directamente manejó todo lo que corresponde ahí. Y los demás fueron sus empleados, porque los consejeros fueron sus propios empleados. Y en este punto es visible el acto de corrupción que cometió en el gobierno regional de Moquegua. Entonces, ¿dónde se habla de la corrupción en el Congreso? La corrupción, mis estimados compañeros, se encuentra en el gobierno ejecutivo como poder. Quien lo maneja siempre va a tener los actos de corrupción. Y eso es así. Pero en el gobierno también hay pequeñas islas, porque todas esas pequeñas islas manejan presupuesto. Lo que sucede es que no se ha querido romper la cadena o la rueda, en este caso, para determinar líneas claras de acción para que no exista acto de corrupción. Y salen con los mismos temas, echándole la culpa a un poder de Estado, que en este caso lo único que hace es aprobar el presupuesto público, necesariamente. Eso es todo, compañero. Muchas gracias, compañero José Soto. No te falta razón con tus apreciaciones y las acusaciones también que haces a los comunistas y los caviares, de los cuales yo también doy fe, porque en las universidades públicas yo he visto como jóvenes ideologizados, ¿no?, por esta maligna corriente de Sendero, que ahora es el Movadef, opera libremente, ¿no?, en la Facultad de Letras, en la Facultad de Administración, repartiendo volantes, convocando asambleas. Entonces es una realidad a la cual nosotros debemos estar atentos y vigilantes como apristas. ¿Alguna otra intervención o pregunta, compañeros? Quiero complementar. A ver, Cesario, adelante. Sí, voy a complementar las palabras del compañero que acaba de terminar. Experiencia. Para en base a eso inculcar a los jóvenes. Cuando yo llegué al municipio, yo tenía 40 años, la gente joven del partido fue mi sostén, leales conmigo, hasta la fecha, ¿no? Entonces, estando en el municipio, yo fui con un objetivo político, que estaba en mi plan de gobierno, porque en esa época, el 83, no había plata, apenas parcharon con personal de Pativilca. Pero yo tenía un regidor que era más antiaprista, un regidor de UNIR. Entonces, yo le hice la jugada con sus mismas reglas. Y cada vez que determinadas organizaciones populares o del pueblo venían hacia mí, yo los convocaba a acto público. Y este regidor al final se chupó. Me dijo, mucho frío hace, ya no hay que hacer las sesiones acá en el municipio. Por ahí vi una debilidad. El año 97 estuve colaborando con Guillermo García, fue director de la DREN, en Lima. Estuve unos meses porque después me aburrí, vi que no... Y mira que la DREN era una maquinaria poderosa. Yo veía que llegaban pues compañeros con talento, con su diploma, me enseñaban, yo era jefe de gestión pedagógica.
pero yo no podía hacer nada, ¿no? Que decidía el director general, molestos, que los votaban. Entonces, yo aproveché esa pequeña estadía para dar mi vuelta por el Ministerio de Educación. Y me doy con la sorpresa, pues, como decía el compañero, la mayoría de funcionarios que estaban ahí eran de Patria Roja. Había un colegio de talentos en San Luis, estaba en manos de un recalcitrante de UNIR, miren. Y en ese momento ya había oficializado el Consejo Nacional de Educación, Alan. Y ahí estaban, pues, Barrera Bazán, Murrugarra, varios miembros de la izquierda patria y de otros grupos, ganando, pues, buenos sueldos. Entonces dije, y ahora lo corrobora, la corrupción no solo está en la persona del presidente, del ejecutivo o legislativo. La corrupción está en el aparato administrativo del Estado. Esos son los que saben, como se dice, la marimoña. De todo lo que hacen ahí. Entonces, acá viene el tema, pues, que lo vengo repitiendo, ¿no? El sistema es una fuerza, es un organismo vivo. Tú tendrías que romper la cutícula que cubre al sistema. Entonces, ese sistema es muy fuerte porque se tiene que luchar contra ese sistema con una doctrina sólida, férrea. A mí me parece que el pensamiento de Haya tiene esas condiciones. Tiene esas condiciones, ¿no? Otra experiencia, yo era destacado, especialista en matemática, y en una oportunidad había el compañero Valdivia, que era jefe de Defensa Nacional, me dice, acompañe, vámonos a Moyobamba. Nos fuimos. Él se asustó, estuvo 2 días y se regresó a Lima. Yo me quedé hasta el fin de semana. Ya, resulta que era un magisterio joven, altamente beligerante, y en su mayoría eran del MRTA. 3 días tuve que aguantar la paliza. Acá ha venido, Meche ha buscado al mejor, decía, para que venga. No, tal. Como yo fui llevando el antiimperialismo y el APRA, lo volví a revisar y hablé ese lenguaje en la asamblea de capacitación, ¿no? Yo le dije, yo no soy un burócrata ni soy un profesor, yo soy un destacado y vengo a cumplir mi misión acá y creo que el pensamiento de Haya tal. Separa, compañeros, el supervisor de educación, que era el jefe de todo ese conjunto, los controlaba, y se me acerca y me da la mano. Me dice, nunca he escuchado a un funcionario que habla así como usted. Y instó a todos, saluden acá al profesor. Yo me quedé sorprendido, ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? De que hay que pertrecharse del pensamiento de Haya y con la misma lógica del pensamiento de Haya tienes que entrar a un diálogo con ellos. Inclusive anulas a los supuestos comunistas, eso, con la misma regla. Y eso es lo que hay que enseñar a los jóvenes, para no caer en la mera pelea, en los meros insultos, ¿no? Hay que tratar y evitar de no caer en el anticomunismo ni el antiaprimo, porque eso ha hecho mucho daño, ¿no? Nos hemos distraído más de 80 años en esa pelea. Gracias, compañero Cesario. Un minuto más. Termino acá. ¿Por qué? Porque el APRA, al tener una ideología genuina, inspirada en el marxismo, la izquierda no ha seguido los cánones que dejó Mariátegui. Mariátegui, a diferencia de ella, decía, yo no creo en el Parlamento por esto. Ya, eso no se ha dado. Toda la gente de izquierda, de los diferentes grupos de Izquierda Unida,
simplemente han practicado un aprismo deformado. Cuando me invitan en Barranca a una radio, yo les digo, ustedes no son de izquierda, ustedes son APRA deformados, distorsionados. Nada más, ustedes están haciendo aprismo distorsionado. Se enferman. Eso hay que entrenar a los chicos. Total, ahí termino. Gracias, compañero Cesario. Ya para finalizar el coloquio, las palabras finales del compañero Serpa Huerta. Compañeros, es muy importante lo que hemos manifestado esta noche, pero más importante es que esos diferentes factores que se ponen en juego en el análisis de la problemática llamada caída del último presidente, tenemos que reconocer que tiene un ingrediente muy importante, que lo hemos resaltado de una u otra manera todos. Es el ingrediente organización y es el ingrediente disciplina. Si nosotros esos dos ingredientes no los coordinamos con la ideología, entonces simplemente nos hemos quedado como un pensamiento en una sociedad resistente a pensar. Las movilizaciones contra la corrupción del Congreso o contra la corrupción del Ejecutivo. Bien decía Alberto hace buen rato, entre lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto. Es decir, la brújula se ha movido de una manera tal que el grueso de la población consideraba que lo correcto era dejarlo terminar. No se hacían ningún problema, me refiero a la población, en relación a la necesidad de castigar al culpable, de castigar porque eso no era lo más correcto. Lo más correcto era que termine el total, le queda 8 meses. Y en esa lógica muy singular, muy propia de nuestro continente indoamericano, se desarrolló todo el escenario de unos jóvenes que marcharon, pero el grueso tenía una plataforma, venía a la plaza a buscar un objetivo. No, fue una muchedumbre que obviamente las minorías organizadas y disciplinadas de los diferentes grupos de extrema la intentaron canalizar y se resumió todo ese trabajo cuando todos nosotros vimos la propuesta y el dulce cerca de los labios de la señora Rocío Silva Santisteban. Cuando todo el proceso político que se había dado en esos 3 o 4 días culminaba con una moción de levantarse a la presidencia de la República. Pero el que marchó para que el Frente Amplio llegue a la conducción del país. No. Las minorías, obviamente que sí sabían hacia dónde caminaban. Por una diferencia de 10 votos, las cosas no se dieron. Pero, ¿qué queda en nosotros? Y digo nosotros como apristas. Nos queda una vez más el sabor amargo de no haber contado con organización,
no tener la disciplina correspondiente. Cuando en 1985 se inicia la etapa de gobierno, del primer gobierno, en el cual el Partido Aprista, constituyendo un frente, logra hacerse de la conducción del país. Nosotros, los maestros, tuvimos organización. Y hasta diría yo que tuvimos bastante autodisciplina. Y por la organización llegamos nosotros a dialogar con el presidente, porque éramos una fuerza al interior del partido. No simplemente porque éramos profesores, ni porque era la agrupación de profesores, sino era una agrupación que tenía fuerza, que ocupaba no función, sino ocupaba función y territorio. Y es por eso que el ANTAE fue un movimiento nacional. Que tenías el ANTAE del distrito de Comas y del distrito de Villa El Salvador y del distrito de Villa María del Triunfo, San Isidro, Lince, Jesús María. Entonces, ese aparato fue el que pudo poner con la mano firme de un comité ejecutivo nacional del ANTAE que le supo dar la dirección correspondiente. Basado entonces en la organización es que se pudo tener presencia. En el segundo gobierno hubo un aparato magisterial o de trabajadores en la educación de esa dimensión o de ese volumen. No lo hubo. Y eso explica mucho de lo que son nuestras deficiencias, que nosotros se las queremos achacar al que condujo o al que llegó. Y no era problema del que llegó, sino era problema de cuánta gente teníamos preparada nosotros para que asuman todas esas diferentes. ¿Qué proyecto teníamos nosotros? Pensamos que un presidente va a elaborar los proyectos en educación, en salud, los proyectos políticos me refiero, cuando le toca gobernar. Entonces es el partido el que tiene que responder. Pero como hemos perdido la noción de partido, perdemos también la noción de la plaza, y en la plaza no estamos. Y no estamos en la plaza con la juventud, porque no tenemos juventud, y no tenemos juventud por la misma razón, que no organizamos ni nos disciplinamos. Y tenemos obviamente nuestra ideología, que como en estas reuniones la exponemos, pero tenemos que hacer esta intervención para que esa ideología la hagamos práctica. Y la práctica no es otra cosa que la organización y la disciplina. Nosotros agradecemos a todos los que nos han acompañado esta noche y hacemos una invitación para que en los lunes sucesivos continuemos coordinando y vayamos nosotros tomando conciencia de la necesidad que tenemos de organizar nuestro movimiento. Y organizar no es fácil, es difícil. ¿Por qué? Porque implica dos factores: tiempo y entrega. Y cuando esos dos factores no se juntan, a veces alguien tiene tiempo, pero prefiere pues ver risas y salsas, ¿no? O esto es guerra. Pero cuando uno tiene la misión sacerdotal del aprismo, entonces podemos nosotros empezar a avanzar, podemos nosotros empezar a preparar liderazgo. Porque eso es lo que a la final de cuentas nos necesitamos. Un liderazgo que sepa leer, no un liderazgo analfabeto. Un liderazgo que sepa leer la realidad, el momento político que pasa. Entonces, ese liderazgo es el que va a tomar decisiones correctas, decisiones exitosas, pero si no lo preparamos, entonces ahí es que empezamos ya
a acumular nosotros una falla que en el tiempo va a desesperar a todo el continente, porque seremos un continente que no tiene norte. Un continente sin norte es realmente una tragedia para toda un colectivo, una comunidad inmensa que somos nosotros los hispanos o los indoamericanos. Entonces recobremos nuestro norte, y nuestro norte pasa por organización, pasa por nuestra ideología y pasa por nuestra autodisciplina. Muchas gracias, compañeros, a todos los que nos acompañan esta noche, y en especial a nuestro compañero profesor expositor Cesario Pérez Díaz. Muchas gracias, compañeros. Me uno a compañero los Ronald, y saludos del compañero Serpa. Sí, compañero porque... Ronald. Sí. Compañero Ronald, quisiera, si me permites, un minutito más acotar. Brevemente. Sí, lo que decía el compañero Serpa, ¿no? En la vieja escuela del partido, la tribuna y los canillitas siempre han estado unidos, pues eran prácticamente nuestros voceros informativos para la organización, ¿no? Martín Vizcarra, del año pasado, ha unido las redes sociales financiadas con las encuestadoras. Ese ha sido un trabajo silencioso, y con eso llevó a cabo cerrar el Congreso del año pasado. Eso le ha valido hoy día para hacer ese trabajo social que corresponde a las redes y la convocación de esta juventud desorientada, y que al final ha salido a marchar necesariamente en busca de sacar a este usurpador, como ellos lo han señalado. Esas redes sociales es el manejo de la organización que ha hecho Martín Vizcarra, y todavía está viva porque ha sido subvencionada. Entonces, hay muchos de los lazos correspondientemente a lo que ha dicho el compañero Serpa. Nuestra organización hoy día está basada necesariamente en una lucha frontal en las redes sociales, ahí, pero con puntos claros, porque debemos hacerle ver a la juventud, a nuestra juventud, que no pueden ser tan ciegos ni tan ignorantes ante las realidades. Tienen que pensar y razonar en las circunstancias en que estamos. Eso es todo, compañero. Muy bien. Muchas gracias, compañero Soto. Me uno a los deseos y los saludos del compañero Serpa, no en un afán de adular, ciertamente, sino porque con sus aportes enriquecen estos coloquios con un mensaje claro, que es la educación, capacitación y concientización política. Los invito a estar atentos al quinto coloquio a realizarse este lunes 23, cuya invitación se les hará llegar en los próximos días. Aperturen sus cámaras, por favor, y sus micros para hacer 3 vivas por el APRA y por ahí de la Torre. ¡Viva el Partido Aprista Peruano! ¡Viva! ¡Viva Aya de la Torre! ¡Viva! ¡Viva el Grupo Indoamérica! ¡Viva! ¡Viva! Muchas gracias, compañeros. Mis saludos Salud a todos. fraterno a todos los compañeros. Salud fraterno. Saludos.